Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro ministerio Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. En esta ocasión la meditación es sobre el capítulo 3 del libro de los Hechos. El tema es un milagro. Nos presenta Lucas en este capítulo a Pedro y Juan yendo al templo a las 3 de la tarde, a la hora de la oración. Es fascinante cómo presenta Lucas la narración. No nos explica mucho, no nos da detalles. Hoy, estudiándolo nosotros 20 siglos después, tenemos que averiguar la fecha, circunstancias como la hora a la que fueron, las costumbres judías, costumbres cristianas, etc. Pero Lucas simplemente nos lo describe 50, 60 años después de que sucedieron. Es muy importante que ubiquemos la fecha por lo siguiente. Pedro y Juan iban, según la pluma de Lucas, a la hora de la oración. No dice a la hora que los judíos oraban. Al decir Lucas la hora de la oración, es a la hora que Pedro y Juan acostumbraban también ir. Así como la nación de Israel oraba a las 3, ellos también. Ya no eran judíos en su religión, ahora eran cristianos, pero no tenían por qué desechar todas las costumbres judías. Una cosa es ya no presentar sacrificios como símbolo de nuestra salvación. Jesucristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Pero hay muchas costumbres. A la fecha los judíos tienen muchas costumbres que bien haríamos en asomarnos y ver qué tienen de bueno, tal vez aún para nosotros. Con frecuencia cuando entramos a un cambio, queremos que todo cambie. He conocido a personas, a cristianos que Dios llama al ministerio, a un ministerio especial, y están preparados, quisieran un cambio absoluto. A veces, bueno, si el Señor me llamó a este ministerio, ¿qué quiere de mí? Tal vez debo vestir diferente, tal vez debo renunciar al trabajo, tal vez deba ir a África, a Asia, a donde me quiere el Señor. A veces queremos cambios drásticos. Ahí encontramos a Pedro y Juan. Están iniciando de hecho su labor evangelística, aunque no dijeron vamos a evangelizar. Ellos estaban haciendo lo que acostumbraban a hacer a esa hora. Son las 3 de la tarde, vamos a la oración. No nos dice la escritura por qué solamente iban Pedro y Juan. Tal vez los discípulos habían tomado otro camino más temprano, iban en otro grupo, qué sé yo. Pero aquí Lucas nos describe a Pedro y Juan yendo a las 3 de la tarde, a la hora de la oración. Con frecuencia Dios nos usa, a veces no hemos programado nosotros la actividad, pero Dios nos usa como de manera circunstancial. Dios prepara las cosas. Aquí vemos a Pedro y Juan arrancando la labor evangelística, el trabajo, como cristianos, como cuerpo de Cristo, pero lo hacen siguiendo una costumbre judía, en un templo judío. Es importante si pensamos que Lucas lo escribió allá por el año 80 o 90. Lo que sucedió hace 50 años, pero otra vez todavía dice la hora de la oración. Para ellos todavía era la hora de la oración, las 3 de la tarde. Bueno, no eran personas raras, eran judíos de raza, iban como todos los demás. Claro está, ahora conociendo al Señor Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, y conociendo a Dios como Padre, podían orar un poco diferente a los judíos. Padre nuestro, lo podrían decir, no solo como palabras aprendidas, no solo como un rezo, sino porque el Espíritu Santo dentro de ellos los hace que clamen, Abba Padre. Es decir, es una realidad, una costumbre vivida ahora de otra manera en un sentido. Muy bien, ¿cómo es el relato? Vamos a leer Hechos 3. Dice así la palabra de Dios, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan
fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo. Mas Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. A mis espaldas está una puerta. No es la puerta de la hermosa, desde luego, porque el templo ya no existe. Es una puerta llamada Puerta Nueva de la ciudad antigua de Jerusalén, que a la fecha luce así como está. Qué hermosa experiencia. Cuando iban ahí por la puerta, antes de entrar al área del templo, tuvieron esta experiencia inesperada. Dios les permitió obrar un milagro. Dios actuó con ellos mostrando el amor y el poder del Señor. Bueno, la experiencia de tener contacto más allá de nosotros es algo que a veces nos asombra y hasta nos atemoriza. Las cosas de las que no tenemos control nos pueden producir cierto temor. Pedro y Juan los vemos aquí que en el nombre de Jesucristo actúan. ¿Qué pensaría Pedro? ¿Por qué Pedro le dijo en el nombre de Jesucristo levántate y anda? Pedro se pudo haber limitado a decirle: lo siento, hermano, no traigo dinero, no tengo a la mano, en otra ocasión. Pero le dio lo que tenía. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué Pedro tenía? Estaba seguro de lo que tenía. Para usar el nombre de Jesús, invocar el nombre de Jesús para que una persona recibiera bendición. Jesucristo les dijo: cosas mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Les había enviado a predicar el Evangelio. Dice el Evangelio de Marcos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y otras cosas. He conocido a personas, cristianos, que dicen: bueno, es que el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, los últimos versículos no están en los manuscritos más antiguos, como quitándole autoridad a esto que el Señor Jesús dijo. Lo bueno es que Lucas, después de muchos años, averiguó y escribió. Después de minuciosamente investigar y entrevistar a personas que de primera mano tenían testimonio de las cosas. Y así Lucas registra este milagro. Lo que Jesús había dicho sobre los enfermos: pondrán sus manos y sanarán, echarán fuera demonios, etc. Pedro simplemente lo usó. Él creyó a la promesa de Jesús. De manera que dijo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y obró un milagro. Un milagro se desató. Jesús también les había dicho: lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pedro simplemente usó la fe y la autoridad para que Dios bendijera a este cojo, obrando un milagro a través de su ministerio. Bueno, qué importante es que los cristianos, cuando servimos a Dios, cuando testificamos, recordemos las palabras de la Biblia, las promesas de la Biblia. Nosotros queremos muchas veces tener control de lo que hacemos, de lo que decimos, y creo que debemos ser cuidadosos, desde luego que sí. Pero muchas veces el Señor nos lleva a experiencias, a vivir cosas que no pensamos, no imaginamos. Ocurren cosas fortuitas, no programadas. Hay quien dice casualmente, circunstancialmente. Sabemos que en la vida cristiana no hay casualidades. El Espíritu Santo llevó a Pedro y Juan, y bueno, este cojo no es que a esa hora fue, tenía muchas horas ahí este cojo ahí pidiendo, pero ellos no pensaban que iba a ocurrir un milagro. Ellos iban a orar.
Si tú quieres que Dios te use, haz lo que tienes que hacer. No esperes que Dios te hable con un ángel y te diga, yo quiero que ores un milagro, yo quiero que prediques, yo quiero que vas a evangelizar y se van a convertir 3 personas, o 10 personas, o 100 personas. Dios quiere que hagamos, debemos hacer lo que tenemos que hacer. Era la hora de la oración. Vaya, no era hora de trabajar, no era hora de evangelizar, era hora de orar. Y en ese momento fue que el Señor los usó. Cuando lees la Biblia, cuando vas al templo, cuando vas de compras, en cualquier momento Dios te puede utilizar. Dice la palabra de Dios, el Señor recordándole al pueblo de Israel cómo es que los sacó de Egipto y les proveyó siempre en toda necesidad. Abre tu boca y yo la llenaré. Bueno, el apóstol Pedro simplemente actuó y Dios hizo las cosas. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que tienen necesidad y quisiéramos darles y no tenemos lo que necesitan? No tenemos todo lo que necesitan. ¿Qué tal si nos encontráramos con un cojo así? Tal vez podríamos recomendarle un gran médico. Tal vez podríamos platicarle que en tal país de Europa o de Asia están tratando con un nuevo terapia. Le recomendaríamos un traumatólogo, un quiropráctico, o simplemente le diríamos, bueno, Dios te bendiga. Pedro bendijo al cojo. Con la gracia que Jesucristo les dio, bendijo al cojo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. No es que él crea, que él piense. Pedro no prometió. Es más, Pedro ni siquiera oró. Señor, bendice a este cojo. Pedro habló. Pedro dio lo que Jesús le dio. Qué importante es que nosotros recordemos las promesas del Señor. Yo no digo que no oremos cuando nos encontramos con una necesidad similar. Yo creo que en muchas ocasiones tenemos que orar con los ojos abiertos. Señor, ¿qué hago? No sé. Señor, sé propicio. Señor, dame sabiduría. Bueno, la iglesia de hoy tiene tarea grande, inmensa. Todavía la gente necesita ver el poder de Dios. Todavía la gente es incrédula, como en tiempo de Jesús. Jesús dijo, si no vierais señales, no creeríais. Y bueno, tal vez por eso es que dice la carta a los Hebreos capítulo 2, que a los que oyeron la predicación de Jesús, la transmitieron. Y que Dios testificó juntamente con ellos, con señales y milagros y prodigios, y diversos repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Qué importante es que los cristianos del siglo XXI prediquemos la palabra. El mundo necesita la palabra de salvación, la palabra de las buenas nuevas de salvación. Qué importante es que prediquemos, qué importante es que ministremos y que hablemos creyendo el gran poder de Dios, creyendo que Dios puede hacer milagros. Cuando ores, recuerda, Dios puede obrar un milagro. No sabemos cuándo, en qué momento, pero que nuestro corazón y mente creamos. Y hablemos y testifiquemos. Lo que Pedro dice que el Señor nos mandó fue a anunciar las virtudes. Hablemos del gran amor y poder de Dios. Dejemos que Dios actúe como Él quiera. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y nos dice, como a Felipe, ve, acércate al carro, sube, predica, ve al desierto. Dios te bendiga, Dios me bendiga. Hermanos, Dios nos bendiga porque la tarea es grande y la necesidad es grande. El Espíritu Santo está ahí para hablarnos, para dirigirnos, para mostrar el poder de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos. Tenemos que ir ahí, donde está la necesidad, sabiendo que Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga. Cree en milagros. Ora y espera en milagros. Bueno, la iglesia oró así. En una ocasión, al principio de su ministerio, cuando les dijeron, no prediquen del nombre de Jesús. Ellos oraron diciendo, Señor, mira sus amenazas, permítenos que con todo denuedo prediquemos tu palabra. Mientras tú extiendes tu brazo para que se hagan prodigios y milagros, maravillas, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Dios te bendiga.